Si al momento de conectar tu USB te dice que el formato no es el correcto, quédate y te enseño el formato que debes utilizar. Si eres DJ vas a poder utilizar en equipos profesionales USBs y también tarjetas SDs. Esto te puede ayudar mucho ya que esto cabe en tu cartera. ¿Qué formato le tienes que dar a tu USB para que lo pueda reconocer, ya sean CDJs o las mismas computadoras? La compras y lo primero que tienes que ir es a darle el formato indicado para que lo puedan leer tanto dispositivos profesionales como computadoras. Vamos a hablar de Windows y de Macintosh. Para los que tienen Mac, nos vamos a ir aquí donde dice aplicaciones y aquí mismo donde dice utilidades. Busquen donde dice utilidad de disco, les va a abrir esta ventana y aquí tengan mucho cuidado porque vamos a tener discos duros que pueden borrar y pueden borrar el de su computadora. Así que este que dice interno no lo toquen, se me van aquí este que dice externo, que es el USB externo, y le vamos a dar aquí donde dice borrar. Aquí le vamos a poder cambiar el nombre, vamos a ponerle Alex y en lugar de exFAT vamos a ponerle MS2, que sería FAT32. Esto les va a ayudar a que tanto las computadoras Windows como Macintosh puedan utilizarlas. Entonces vamos a darle aquí donde dice MS2FAT, le vamos a dar borrar. Vamos a dejar pasar unos segundos. ¿Por qué? Porque la USB es nueva, no tiene nada. Ustedes háganlo siempre que compren una USB. Denle un formato para que quede listo y lo puedan utilizar tanto en dispositivos profesionales como CDJs como en las computadoras que tengan sistema operativo Windows y Macintosh. Perfecto, ya quedó. Le vamos a dar clic aquí y ya está lista nuestra nueva memoria con el formato FAT32 y lo vas a poder utilizar en todos lados. Vamos a conectar nuestra memoria USB al dispositivo y vean cómo automáticamente ya empieza a reconocer toda la información que le hemos puesto y aquí ya está todo, miren.